para estar junto al Señor. En definitiva, sea que vivamos en este cuerpo o fuera de él, nuestro único deseo es agradarle, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarla? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas, Jesús les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Muy bien, entonces agradecemos a estos muchachos, a estos seminaristas que hoy nos acompañan aquí en nuestra parroquia, San Miguel Arcángel. Es un lindo testimonio de cómo va creciendo también el reino de Dios. Esto nos da esperanza siempre para que nuestras comunidades se sientan también fortalecidas en nuestro camino de la fe. Ellos están estudiando ya la próxima semana, después ya terminan y ya tienen el examen final. A ver, ya hay vacaciones de México ahí. Por un mes por ahí, ¿verdad? ¿Cuándo recomiendan? Más o menos. Bueno, a final de julio de nuevo se retoma el segundo semestre. Bueno, queridos hermanos, justamente la palabra del Señor hoy en este 11º domingo del tiempo ordinario nos está invitando a reflexionar sobre la construcción del reino de Dios. Porque el Señor ya nos ha dado todos los elementos necesarios con nuestras grandes celebraciones en la primera parte, en el primer ciclo, ¿verdad?, de nuestro caminar cristiano, con la liturgia de cada domingo. Y ahora ya estamos en este tiempo ordinario y por lo tanto el Señor nos va indicando algunos elementos en donde nosotros tenemos que poner fuerza y entusiasmo para que ese reino de Dios se haga realidad. Fíjense, 3 lecturas hermosísimas. La primera nos habla justamente también del árbol, incluso de este pasaje bíblico cuando vino el Papa Juan Pablo II al Paraguay, ahí en el León Condú. Se hizo y hubo todo un problema, ¿verdad? Porque Stroessner no quería que o sus secuaces, ¿verdad?, no querían que se haga ese encuentro famoso, el árbol seco. De aquí sacaron la reflexión, ¿verdad?, que después el Papa también tomó e hizo su reflexión, el árbol seco. Todo el mundo, ¿verdad?, pataleaba y decía: ¿cómo es eso? Es una ofensa. El árbol seco quiere decir que debe producir fruto.
Aquí entonces más que vida comprometida, vida de trabajo, vida cristiana, se vivía entonces en una situación de dictadura, en una situación muy difícil para todos, ¿verdad? Después ya en los últimos años, y justamente ya en esos años que vino el Papa, después ya vino el golpe, etc. Entonces, la reflexión es importante para que nosotros entendamos que ante las dificultades y los problemas, aquí te pone el cedro, que es el árbol por excelencia, para esa zona. Y entonces dice el Señor, yo tomaré la copa de un gran cedro, cortaré un brote de la más alta de sus ramas y lo plantaré en una montaña muy elevada. Hay elementos importantes aquí, el hecho de cortar, las mujeres que le gustan mucho, y también los varones, pero las mujeres, mi mamá por lo menos era eso que siempre rompía, no sé, una partecita de la planta, oño, y pepe, le salen las raíces y después hace crecer otra plantita, ¿verdad? Y entonces eso era interesante. Y eso es lo que el Señor dice. Yo voy a cortar una rama que haré que eche sus raíces para después poder trasplantarla. Y miren dónde lo va a trasplantar. Dice, lo llevaré a una montaña alta. ¿Se acuerdan que siempre nosotros hemos reflexionado en nuestras Eucaristías diciendo que la montaña es el lugar donde se encuentra ¿quién? Se encuentra Dios. Y entonces trasplantarnos a nosotros, porque al final es el pueblo a quien se está refiriendo el profeta Ezequiel. Trasplantar esa ramita que somos nosotros, que somos pueblo, que somos parroquia, somos jóvenes, somos seminaristas, somos sacerdotes. Cada uno le puede poner de acuerdo a su condición. Es el Señor que va a quitar de nosotros, de nuestro grupo, los elementos esenciales, ¿para qué? Para trasplantarnos. Estos jóvenes que ahora se están preparando justamente, ahora se están preparando, es como estar en el vivero. Todo lo que se les va enseñando, todo lo que ellos van practicando, todo lo que ellos ya van poniendo en acción también en los trabajos pastorales que tienen los fines de semana, ir abriendo los ojos y después ser trasplantado. Ahora tu obispo te manda a tal lugar. Escucharon que aquí hay muchos jóvenes que vienen de otras diócesis también. Ellos son compañeros, quinto curso, están ya estos muchachos. Y entonces somos trasplantados cuando el Señor ya nos ve. Pero siempre comenzamos débiles. Necesitamos la fuerza siempre de Dios para que después sigamos creciendo. Lo plantaré en una montaña muy elevada. Quiere decir que el Señor siempre nos trasplanta, nos lleva a un lugar donde su presencia es la que nos va a hacer crecer. Y más aún por nuestras vocaciones sacerdotales, nuestras vocaciones de los jóvenes. Porque siempre ustedes saben, una plantita que van haciendo, cualquier pelota o deseo, cualquier cosa de lluvia, y se puede romper, se puede quebrar. Y puede suceder también si nosotros no cuidamos las vocaciones que el Señor nos va regalando, si nosotros no les ayudamos a estas vocaciones que están comenzando, y eso en cualquiera de las vocaciones. Sabemos que también el matrimonio, y bueno, y hay que cuidarle porque ellos tendrán que ir echando sus raíces, fortaleciéndose en el Señor, creciendo en Dios. Esa es la montaña alta donde el Señor nos trasplanta. Segunda parte dice, una vez que somos trasplantados y nos vamos fortaleciendo, y sabemos muy bien que para que un árbol produzca fruto, tiene que pasar unos cuantos añitos, no es que hoy planté y mañana una naranja, con una pomelo, no, sabemos muy bien, tenés que esperar, tenés que tener paciencia, y por eso dice, Él echará ramas, después producirá frutos, y después algo más todavía, y esto es lo lindo, en el futuro pájaros de todas clases anidarán en Él y habitarán a la sombra de sus ramas. Cuando somos abuelos, así también sucede con nosotros, con muchos de ustedes, ¿verdad? Eso que vieron crecer, eso que salió de ustedes por el amor del matrimonio, que salen los hijos, después van saliendo, cada uno con sus características esenciales. Y después esa alegría, ¿verdad?, que uno va recibiendo también y que la vida continúa. En la medida en que nosotros también vamos entendiendo ese milagro y ese regalo del Señor. Así es que
esta parte es muy esencial y fundamental. Y dice, por favor, ustedes no sean orgullosos, porque esta ya es la enseñanza final. Quien hace crecer esa ramita que luego se transforma en un pequeño arbolito y luego irá creciendo en la medida que va echando raíces, eso es justamente porque yo soy el que humillo al árbol que se eleva y exalto, sin embargo, al árbol humillado que comienza de a poquito. Hago secar al árbol verde y reverdecer al árbol seco. Así que, queridos hermanos, y eso es lo que tenemos que pedir al Señor, que podamos, en cualquier situación en que nos encontremos, de iglesia, de parroquia, de grupo, de familia, o donde estemos, y que parece que las cosas no están caminando bien, y bueno, poner nuestra confianza. Por eso el Señor en este tiempo ordinario nos está entusiasmando y nos está diciendo, ustedes ya tienen todos los elementos para cuidar ese arbolito y hacer crecer, para que eche ramas y sobre todo para que den frutos. La segunda lectura de San Pablo, la misma cosa, nos va sobre todo animando a caminar el camino, ¿viste? Estamos así. Cada uno de nosotros tiene que saber que nuestra meta es llegar al último domingo de este tiempo ordinario que se va a celebrar, ¿quién? La fiesta de Cristo Rey. Rey quiere decir que nosotros llegamos a nuestra plenificación, al reinado, a la conclusión, el reino de Dios que se hace realidad y por lo tanto significa la santidad para cada uno de nosotros. Pero vamos a caminar, por lo tanto, siempre en nuestra vida tenemos que entenderlo de esta manera, como un caminar. Y en el camino encontramos de todo, encontramos dificultades, problemas. Y por eso nos dice Pablo, hermanos, nosotros nos sentimos plenamente seguros, sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio, porque estamos en camino. Ninguno de nosotros se va a quedar aquí. Hay muchos que dentro, no sé, no quiero decir profecías, sí, pero dentro de 5 años ya no va a estar aquí sentado. Nosotros ya vamos a rezar por su alma y ya va a decir, recordamos a fulano, a fulana y mañana de ahí. Dentro de 10 años, otro grupo. Dentro de 15 años, otro grupo. Dentro de 50 años, otro grupo. Dentro de 70 años, ahí también, yo también voy a entrar, dentro de 70 años. Si ya estaba yo, Penda pero ya ina. Debe buscarse ina yo cagua. Bueno, y así es nuestra vida. Y entonces Pablo está diciendo, recuerden que esto es como un exilio, que nosotros estamos caminando aquí, pero tenemos que mirar nuestra meta, no nos quedemos. La primera lectura de nuevo nos hace acordar, ¿verdad?, de Ezequiel, ese brote que nosotros traemos, el árbol que ha madurado. ¿Será que nosotros estamos madurando y somos capaces de dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, esa fuerza y esa gracia de Dios? Que no sea un árbol seco, que sea un árbol que tenga la savia, la fuerza, pueda reverdecer nuestra iglesia, pueda reverdecer nuestro Paraguay, que no sea un árbol seco. Bueno, y así nos entusiasma, porque nosotros caminamos en la fe y todavía no vemos claramente, pero nos sentimos igual plenamente seguros, porque ¿quién es el que nos acompaña y nos lleva en la vida? ¿Quién es? Dios, el Señor. Bueno, así es que hoy esta segunda lectura es muy entusiasmante para cada uno de nosotros, ¿verdad? Caminar con el Señor. Y el Evangelio, mirando sobre todo nuestra meta, es decir, a dónde vamos a llegar, nos vuelve a insistir con algunas parábolas. Pero aquí se insiste en la paciencia. Paciencia, mi Dios, paciencia. Ya recuerda la paciencia. Como les dije hace rato, no es que nosotros ahí echamos la semilla y mañana ya venimos a retirar o a sacar el fruto de ese árbol. No, necesitamos mucha paciencia. Pero en esa paciencia de ese caminar, justamente ahí te dice el evangelista, el sembrador tira y dice, después no sabe, él de mañana, de tarde, de noche, mientras duerme, mientras está despierto, nosotros no nos damos cuenta cómo va creciendo esa semillita.
Catures ore mañana, vean anoten, pero eso te está llamando a la paciencia. ¿Cuánto tiempo estarás sentado mirando a ver cuándo comienza? ¡Pit! Sale de repente una hojita ahí. A ver, y así. Pero eso, ¿quién lo hace? Lo hace Dios. Por eso nosotros tenemos que tener mucha paciencia en la construcción del reino de Dios. Esta es una manera como el Señor nos está diciendo, ¿saben qué? Ustedes en su vida, yo como sacerdote, tengo que tener mucha paciencia. Tengo que tener paciencia con los niños, con los jóvenes, con las personas, con mi pueblo, con mi gente. Entonces tengo que trabajar. No es porque yo me fui hoy y le dije, bueno, usted tiene esto, y mañana ya todo va a ser maravilla. No. Muchas veces incluso puede ser que nos muramos sin ver todavía los resultados. Pero no se preocupen, porque el reino de Dios pertenece al Señor. Nosotros tenemos que tener paciencia. Eso es lo que le quería enseñar aquí el evangelista, la comunidad cristiana que se reunía y le decía a esos fieles cristianos seguidores del Señor: tengan mucha paciencia. Ellos se sentían perseguidos, eran difíciles momentos que vivían los cristianos al inicio, pero entonces se les inculcaba y se les decía: ustedes siembren la semilla, ya vendrá el momento, porque esto pertenece al Señor. Lo que sí tenemos que tener es mucha paciencia, mucha oración, acompañar y hacer lo que tenemos que hacer. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia hoy al Señor. Volver a recordar lo que nos dice Ezequiel, que a nosotros Él nos toma y nosotros, una vez que maduramos, y de ahí entonces hace resurgir de nuevo y nos trasplanta a la montaña, es decir, siempre con su presencia. No nos olvidemos, como dice Pablo, que en este caminar nosotros iremos aprendiendo, iremos conociendo, porque tenemos una meta. Y el Señor nunca nos abandonará, porque es nuestra seguridad. Y por último, en este caminar y en este crecer tenemos que tener mucha paciencia, porque eso pertenece a Dios, pertenece al Señor, el reino de los cielos. Pero donde cada uno como cristiano se siente responsable en sembrar siempre la semillita. Que así sea. Así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones. A cada intención respondemos con fe. Por Cristo, Maestro, escúchanos, Señor. Por Cristo, Maestro, escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que siga anunciando sin descanso y por todo el mundo el reino de Dios, roguemos al Señor. Por Cristo, Maestro, escúchanos, Señor. Por nuestra sociedad civil, para que el reino de Dios sea el ideal que mueva nuestras acciones y vivamos en un país en donde reine la justicia, el amor y la paz, roguemos al Señor. Por Cristo, Maestro, escúchanos, Señor. Por los padres de nuestra comunidad en su día, para que a imagen de San José puedan cumplir a cabalidad su vocación paternal, roguemos al Señor. Por Cristo, Maestro, escúchanos, Señor. Por los que se han alejado de la fe, para que los que hoy celebramos estos misterios seamos testigos creíbles del amor de Dios para ellos, roguemos al Señor. Por Cristo, Maestro, escúchanos, Señor. Por los aquí presentes, para que sepamos ser tierra buena, que dé los frutos que Dios espera con su gracia, roguemos al Señor. Por Cristo, Maestro, escúchanos, Señor. Vamos a rezar también hoy por nuestros hermanos que cumplen años. En primer lugar,
por nuestra hermana Victorina, que está ausente, que está en Botrel, en Guairá. Cumple 94 años de vida. Vamos a rezar también por José. ¿Quién es José? 49 años. ¿Está aquí? ¿Dónde va a estar? Ahí está. Un fuerte aplauso para José. Vamos a rezar por Modesta, 71 años que cumple. Allí está también, servidor aquí del Señor. También rezamos por Andrés, César Andrés, que está ausente. Vamos a rezar por Toya Silva, 36 años. ¿Dónde está Toya? No, ya está Toya. Bueno, felicidades. También por Maximiliano, que él cumple 7 años, 7 añitos. ¿Dónde está Maximiliano? Allá está en la puerta. Bueno, Maximiliano. Y por el cumpleaños de Jessica, que cumple 26 años. ¿Dónde está Jessica? Ahí está. Un fuerte aplauso también para ella. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Ahora ofrecemos al Señor nuestra vida, el pan y el vino y nuestro aporte generoso para el sustento de la Iglesia y de la obra de la evangelización. Pan de vida, bendito seas por siempre, Señor. Santo Señor, bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibe tu generosidad. Y ahora será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lava del todo, Señor, mi delito y limpia. Conviértete ahora en pan y vino de amor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tu sacramento, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y a los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Digno de alabar, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabar, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana.
Hosana, Hosana, oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los agentes de pastoral, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que hoy te agradecen un año más de vida. Victorina, 94 años, Modesta, José, César Andrés, Toya, Maximiliano, Jessica. También, Señor, te pedimos por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fuerza, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. De nosotros ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. De nosotros ten piedad, Cordero de Dios, que quitas danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. En la comunión somos fortalecidos por el alimento que nos da vida. Vayamos a comulgar con el deseo de crecer en humildad, caridad y buenas intenciones con nuestros hermanos.
acudamos juntos al altar. Muy bien. Vengan mientras los cumpleañeros vayan pasando. José. Santo Sacramento. Muy bien, todos los cumpleañeros. Modesta, ¿dónde está Modesta? José, aquí ya está. Victorina, que está en Botrel. César Andrés, que está ausente. Toya, ¿quién es Toya? Ahí está. Vengan aquí, bien cerquita para darle la bendición. Después, ¿dónde está Maximiliano? Aquí. ¿Dónde está Jessica? Ahí estamos. Estamos todos, ¿verdad? Bueno, inclinen la cabeza, vamos a darle esta bendición que el Señor hoy les regala, agradeciendo un año más de vida, para que así como hemos escuchado en el Evangelio del Señor, se sientan como esa ramita trasplantada por Dios en esa montaña que es la familia, que es la sociedad, y que estamos caminando siempre, sobre todo en esta vida que el Señor les regala, hacia una meta tan importante, que es la construcción del reino de Dios, y lo hacemos con tanta paciencia y amor, dedicados siempre en los demás. Que el Señor les bendiga y les guarde siempre en su protección, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y ahora entonces dense la vuelta y vamos a cantar ahí. Fuerza. Feliz fuerza, que los cumpla. Feliz en tu día dichoso, que los cumpla feliz. Fuerte el aplauso entonces. Bueno, felicidades. Listo. Felicidades, felicidades. Muy bien, que Dios les bendiga. Bueno, y así como siempre nosotros tenemos aquí ñas de Yarañe que nos acompañan. No se olviden de ser generosos. 27, así como le cantan cumpleaños feliz, me tienen que ver la cara feliz porque vamos a comprar ya el segundo móvil, no se olviden de eso. Pero esperen. Ustedes ya me cortan el discurso. Vamos a ver si voy a estar feliz, yo voy a decir, porque tenemos que llegar a 90 millones, ¿entienden? Ahora estamos 32 millones guaraníes, así que falta mucho todavía. Dale, pemo y ve que porque vende eso, güey, hace 7 días y nada. Peñen botado y se. Bueno, y también agradecemos, como ya dijimos aquí, a los seminaristas que vienen a acompañarnos. Esta noche tenemos, ¿verdad?, nuestro gran festival, vamos a estar toditos ahí, nadie tiene que faltar. Yo en primera fila, y ahí después, por ahí, si me entusiasmo de ver, yo voy a cantar, y así todos ya se van a su casa al final, ¿verdad? Bueno, escuchemos las indicaciones de nuestra parroquia. Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? ¿Preparados? Me imagino que vinieron para quedarse toda la noche. Estamos felices y contentos por poder llegar a este gran día que estuvimos preparando con mucho amor, con la ayuda de cada uno de ustedes, ¿verdad? Toda la comunidad se prendió. Hay gente de otras comunidades que viene, gente de otras diócesis inclusive, hoy los seminaristas que nos acompañan, y queremos dar algunas indicaciones para poder pasar al polideportivo. Aquí a mi costado, hacia el lado de la secretaría, tenemos las mesas de inscripción. ¿Esto para qué? Porque nosotros al finalizar el evento tenemos que elevar un informe a la comunidad de quiénes son la gente que vinieron, porque hay gente de otra comunidad, de manera que tengamos un informe total. Se le va a pedir qué comunidad, edad y parroquia, nada más, ¿verdad? Se le hace todo ese informe y ya se le da un pequeño recuerdo y pueden pasar al polideportivo. Tenemos cantina, ya están las sillas predispuestas y bueno, para pasar una linda noche y cerrar con la gran adoración eucarística que tenemos preparado. Así que va a ser una noche de mucha bendición, de mucha unción y de mucha gracia, y también tendremos la presencia de grandes artistas como Cristian Arzamendia, Jericó, Soldados de Cristo. Cristian Arzamendia hizo el himno al Papa Francisco, así que tendremos una linda noche con buena música, alabando y adorando a Cristo. Amén.
La parroquia organiza una gran rifa de fin de año a sortearse el 15 de diciembre. Primer premio, un auto de 25 millones de guaraníes o su equivalente en efectivo. Segundo premio, un aguinaldo. Tercer premio, 1.500.000 guaraníes y otros valiosos premios. El costo de la adhesión es de 25.000 guaraníes. Los números pueden ser adquiridos en la Secretaría los fines de semana al término de la Santa Misa. Todo esto es para ayudar al sostenimiento de nuestra parroquia. El equipo económico de nuestra parroquia les invita desde ya a prepararse para nuestra tradicional fiesta de San Juan, que se realizará el día sábado 6 de julio con comidas típicas y los juegos tradicionales. Se reciben donaciones en especies o dinero en efectivo para la compra de insumos. Cualquier consulta en la Secretaría Parroquial. Desde ya, muchísimas gracias. Oración final. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Viva Dios. Cristo resucitado. ¡Viva! Fuerte aplauso para San Miguel Arcángel. Siendo niño te recé, con tus besos te decía. Entonces, vamos todito ahí para la foto ahí.